Hola, querido espectador, te doy la bienvenida a esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal para no perderte lo que viene. Episodio 1. La multa que no olvidé. Hola, me llamo Diego, tengo 32 años y vivo en una ciudad tranquila cerca de la costa. Trabajo como técnico de mantenimiento en una empresa de oficinas, arreglando desde ascensores hasta sistemas eléctricos. No es el trabajo de mis sueños, pero me da estabilidad. Estoy casado desde hace 6 años, aunque últimamente mi casa se siente más como un lugar de paso que como un hogar. Hay silencios largos en la mesa, miradas que se evitan y palabras que ya no salen. Aquella mañana salí tarde, como casi siempre. El tráfico estaba pesado y yo solo pensaba en llegar antes de que mi jefe volviera a llamarme la atención. El semáforo cambió a amarillo y aceleré un poco más de la cuenta. En ese momento vi las luces detrás de mí. Me detuve al costado de la calle, suspiré y apoyé la frente en el volante. Sabía lo que venía. La oficial se acercó con paso firme. Tenía unos 30 años, cabello recogido y una mirada clara que no parecía dura, solo cansada. Me pidió los documentos con voz tranquila. Mientras escribía la multa en su libreta, el sonido del bolígrafo marcaba el silencio entre nosotros. Yo miraba mis manos sobre el volante, pensando en cómo explicarle esto a mi esposa, en cómo otro pequeño problema se sumaba a una vida que ya se sentía llena de grietas. Entonces levanté la vista y nuestros ojos se cruzaron. Ella dudó un segundo, como si hubiera pensado algo que no debía decir en voz alta. Luego, en un tono bajo, casi como una broma, dijo: «Si no fueras casado, te daría mi número». Sentí que el aire se me iba del pecho. No supe qué responder. Solo me quedé ahí, mirándola, sin saber si había escuchado bien. Ella me entregó la multa, volvió a su postura profesional y dio un paso atrás. Me deseó buen día y regresó a su patrulla. Arranqué el coche con la mente en blanco. La multa estaba sobre el asiento del copiloto, pero lo único que veía era su mirada y esa frase dando vueltas en mi cabeza. Esa noche, en casa, mi esposa me habló de su día, de cosas pequeñas, de la compra y del trabajo. Yo asentía, pero no estaba realmente ahí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era rutina, ni cansancio, ni resignación. Sentí que algo acababa de empezar, aunque todavía no sabía qué. Episodio 2. Un encuentro que no fue casualidad. Hola, soy Diego, y todavía recuerdo cada detalle de aquella multa como si hubiera pasado ayer. Durante varios días intenté seguir con mi vida normal. Ir al trabajo, volver a casa, sentarme a cenar con mi esposa y hablar de cosas sin importancia. Pero en el fondo de mi mente siempre aparecía la misma imagen. La oficial, su mirada tranquila y esa frase que me había dejado sin palabras. Una tarde, después de salir del trabajo, decidí caminar un poco antes de volver a casa. Necesitaba aire, necesitaba silencio. Pasé por una cafetería pequeña, cerca de la estación de policía. El lugar era sencillo, con mesas de madera y el aroma constante de café recién hecho. Cuando levanté la vista, la vi. Carla estaba sentada cerca de la ventana, con el uniforme parcialmente cubierto por una chaqueta. Tenía una taza entre las manos y miraba su teléfono sin prestar mucha atención. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé en dar media vuelta, pero mis pies siguieron adelante. Me acerqué despacio y carraspeé. «Hola», dije, «no sé si me recuerdas». Ella levantó la vista, me miró unos segundos y luego sonrió. «Claro que te recuerdo. El semáforo en amarillo, ¿verdad?». Asentí y no pude evitar sonreír también. Me invitó a sentarme. Pedí un café y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. Luego la conversación empezó sola, como si ya la tuviéramos guardada desde antes. Me contó que llevaba 5 años en la policía, que había elegido ese trabajo porque su padre también fue oficial y siempre quiso ayudar a la gente. Yo le hablé de mi empleo, de los edificios que arreglaba, de lo repetitivos que podían ser mis días. Sin darme cuenta, le confesé algo que no solía decir en voz alta. Le dije que me sentía solo, incluso estando casado. Carla me escuchó sin interrumpirme, sin juzgarme, solo mirándome con atención. Cuando terminé, bajé la mirada, un poco avergonzado por haber hablado de más. Ella tomó su taza y dijo con calma que a veces la vida se vuelve un camino que seguimos por costumbre, no por elección. Nos quedamos en silencio unos segundos, pero no fue incómodo. Fue un silencio que se sentía lleno. Al final, miró el reloj y dijo que tenía que volver al trabajo. Se levantó, se puso la chaqueta y, antes de irse, me dijo que esperaba volver a verme. Salí de la cafetería con una sensación extraña en el pecho. No era solo ilusión, no era solo curiosidad.
Era la sensación de que algo había cambiado, de que una puerta se había abierto y ya no podía fingir que no la veía. Esa noche, al llegar a casa, mi esposa me preguntó por qué estaba tan callado. No supe qué responderle. Episodio 3. Decisiones difíciles. Hola, soy Diego, y desde aquella tarde en la cafetería, mi vida empezó a sentirse como una cuerda tensa a punto de romperse. En el trabajo cometía errores pequeños, olvidaba herramientas, revisaba 2 veces lo que ya había revisado. Mi mente no estaba en los cables ni en los ascensores, estaba en las palabras de Carla y en la calma que sentía cuando hablaba con ella. En casa, el ambiente se volvió más pesado. Mi esposa empezó a notar mi silencio, mis respuestas cortas, mi mirada perdida. Una noche, mientras cenábamos, dejó los cubiertos sobre la mesa y me preguntó si me pasaba algo. Intenté decir que solo estaba cansado, pero mi voz no sonó convencida ni para mí mismo. Las discusiones regresaron, primero suaves, luego más directas. Hablamos de lo que ya no hacíamos juntos, de los planes que habíamos dejado a medias, de lo diferentes que nos habíamos vuelto con los años. No hubo gritos, solo una tristeza profunda que se sentía en cada palabra. Días después, volví a ver a Carla. Esta vez no fue en la cafetería, fue en un parque cerca de mi trabajo. Caminamos despacio entre los árboles, con el ruido lejano de los niños jugando y el viento moviendo las hojas. Le conté lo que estaba pasando en mi casa. No le oculté nada. Le dije que mi matrimonio estaba lleno de huecos que yo ya no sabía cómo llenar. Carla se detuvo y me miró con seriedad. Me dijo que no quería ser la razón de que una familia se rompiera, que no podía cargar con esa culpa. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier discusión. Entendí que no se trataba solo de ella. Se trataba de mí, de la vida que estaba llevando por costumbre. Esa noche volví a casa tarde. Mi esposa estaba sentada en la sala, con la luz apagada, como si me estuviera esperando desde hacía horas. Me senté frente a ella y, por primera vez en mucho tiempo, hablé sin rodeos. Le dije que ya no era feliz, que sentía que ambos seguíamos juntos por miedo a estar solos, no por amor. Ella escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que no llegaron a caer. No fue una conversación corta ni fácil. Hablamos del pasado, de lo bueno que tuvimos, de lo que ya no podíamos recuperar. Al final, entendimos que seguir así solo nos iba a hacer más daño. Me fui a dormir esa noche con el pecho apretado y la mente en blanco. Sabía que acababa de cerrar una etapa de mi vida, aunque todavía no sabía cómo iba a ser la siguiente. Episodio 4. Empezar desde cero. Hola, soy Diego, y los días después de aquella conversación en casa se sintieron largos y extraños. La decisión ya estaba tomada, pero el proceso fue más lento de lo que imaginé. Hubo papeles que firmar, llamadas incómodas, silencios que dolían más que cualquier discusión. Al final, mi esposa y yo tomamos caminos separados con respeto, sin gritos ni rencores, solo con la tristeza de algo que ya no podía ser. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del centro. Era sencillo, con paredes blancas y pocas cosas, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que ese espacio me pertenecía. Las noches eran tranquilas, a veces demasiado, pero también me daban la oportunidad de pensar en quién era y en lo que realmente quería. Carla y yo empezamos a vernos con más libertad, sin secretos ni miedos. Caminábamos por la ciudad después de su turno, hablábamos en bancos de parques o en cafeterías que ya empezaban a sentirse nuestras. Me contó de su madre, de su infancia en un barrio pequeño, de lo difícil que fue entrar a la policía siendo tan joven. Yo le hablé de mis sueños olvidados, de los viajes que siempre quise hacer y de lo mucho que me había perdido por vivir en automático. No todo fue perfecto. Hubo momentos en los que yo dudaba, en los que el pasado volvía como una sombra. Carla también tenía sus propias heridas, sus miedos a confiar, a empezar algo que pudiera romperse. A veces nos quedábamos en silencio, sentados uno al lado del otro, sin saber qué decir. Pero incluso en esos silencios había algo diferente. No era vacío, era cuidado. Era la sensación de que ambos queríamos estar ahí, aunque no supiéramos exactamente a dónde nos llevaba ese camino. Una noche, mientras caminábamos cerca del mar, me tomó la mano sin decir nada. Sentí ese gesto simple como una promesa, no de un final feliz, sino de intentarlo de verdad. Cuando la dejé en su casa, me miró y sonrió de una forma que no había visto antes. No era la sonrisa de una oficial segura, era la de una mujer que también estaba empezando de nuevo. Volví a mi apartamento con el corazón tranquilo por primera vez en muchos meses. Sabía que aún quedaba mucho por vivir, muchas dudas por enfrentar, pero también sabía que ya no estaba caminando solo. Episodio 5.
La promesa bajo el mismo semáforo. Hola, soy Diego, y a veces todavía me parece increíble pensar que todo empezó con una multa y una frase que no debía haber sido dicha. Pasaron meses desde aquella noche en la que Carla tomó mi mano junto al mar. Nuestra relación creció despacio, sin prisas. Conocí a su familia, ella conoció a la mía. Compartimos cumpleaños, turnos largos de trabajo, domingos tranquilos en casa y planes pequeños que se volvieron importantes. Una tarde, mientras conducía por la ciudad, pasé por la misma calle donde nos conocimos. El semáforo seguía ahí, igual que siempre, cambiando de verde a amarillo y de amarillo a rojo. Me detuve y recordé cómo mi vida dio un giro en ese mismo punto. En ese momento supe lo que quería hacer. Planeé todo con cuidado. Le dije a Carla que saliéramos a dar un paseo esa noche. Caminamos sin prisa, hablando de cosas simples, hasta que llegamos a la esquina del semáforo. El tráfico era suave, la calle estaba iluminada por las farolas y el ruido de la ciudad parecía lejano. Cuando la luz se puso en rojo, me detuve frente a ella. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Metí la mano en el bolsillo y saqué el anillo. Le dije que no quería más caminos a medias, que no quería volver a vivir por costumbre. Le dije que con ella había aprendido a empezar de nuevo, a hablar sin miedo, a sentir sin esconderme. Le pedí que se quedara conmigo, no por un momento, sino por una vida. Carla se llevó las manos al rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló cuando dijo que sí. Nos abrazamos en medio de la calle, sin importar quién pasaba o quién miraba. Meses después, nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de nuestras familias y amigos. No hubo lujos, solo risas, promesas y la certeza de que estábamos donde queríamos estar. Ahora, cada vez que paso por ese semáforo, sonrío. No por la multa, sino por la vida que empezó ahí.